Hermanos, como les decía ahorita en los anuncios, hemos comenzado en todo este inicio de año a exponer los salmos. Hemos estado viendo algunos salmos y hoy vamos a continuar. Hay un documento histórico de post-reforma que creo que es válido y muy importante que la iglesia conozca. Este documento es la Confesión de Fe de Westminster. Es la confesión de fe que sirve más bien a las iglesias presbiterianas. Pero lo traigo a colisión en la introducción del sermón porque hay un fragmento de esta confesión de fe que nos va a servir muy bien en esta mañana. Y habla acerca de la providencia de Dios. Y este documento dice de esta manera: el Dios más sabio, justo y misericordioso, a menudo deja por una temporada a sus propios hijos a múltiples tentaciones y a la corrupción de sus propios corazones para castigarlos por sus pecados anteriores o para descubrirles la fuerza oculta de la corrupción y el engaño de sus corazones. En otras palabras, nuestro Dios, cuyo cuidado providencial para sus hijos o hacia sus hijos, Él que es siempre todo sabio, amoroso y todopoderoso, a veces puede ver adecuado apartar su mano y permitirnos pasar por un momento de sufrimiento y por una profunda lucha del alma. Esto no es para castigarnos de manera judicial, pues nuestro Salvador, Jesucristo, ya pagó, ya Él tomó todo el castigo por nuestros pecados en la cruz. Pero Dios hace esto en su providencia, muchas veces para revelar nuestro propio pecado, siempre con un propósito bueno y amoroso. Él permite en este proceso que nosotros seamos corregidos, enseñados o entrenados también para confiar más en Él. Continúa diciendo la confesión en este párrafo: que puedan ser humillados y para elevarlos a una dependencia más cercana y constante por su apoyo en sí mismo y para hacerlos más vigilantes contra todas las ocasiones futuras de pecado y para otros fines justos y sagrados. Nuestro Dios, mis hermanos, no deja que nada venga a nosotros o sobre nosotros que no sea parte de sus propósitos para nosotros. Y esto es cierto no solamente en los momentos buenos y felices de la vida, sino que también es cierto en los momentos de sufrimiento y en los momentos de angustia de nuestra vida. Es cierto que Dios usa estos momentos específicamente para mostrarnos cuánto nosotros necesitamos depender de Él, cuánto nosotros necesitamos acercarnos a Él. Y Él en medio de estos momentos, aun cuando nosotros en medio del sufrimiento y del dolor no pensemos o imaginemos que Él está cerca y que Él está obrando, realmente Él usa todas estas cosas para nuestro bien. El sufrimiento, al igual que todas las cosas que Dios trae a los hijos de Él, si es traído por Dios, es una bendición. Cualquier cosa que Dios mande a nuestra vida que redunde en nuestro acercamiento a Él, es una bendición. Yo sé que hay cosas que nosotros no queremos que lleguen nunca, pero cuando Dios las trae, tiene un propósito santo para nosotros. Precisamente hoy vamos a estar alrededor de un salmo que yo estoy casi seguro que no es uno de los salmos favoritos de ninguno de los que estamos aquí. Es el Salmo 39. Yo pudiera preguntarle ahora a ustedes, ¿cuánto se sabe en el Salmo 39? ¿Cuánto se sabe en un versículo del Salmo 39?
Un versículo. ¿Cuál? Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza. Versículo 7. Hermanos, vamos a estar leyendo este salmo. Yo le voy a pedir que usted lo escuche porque yo voy a estar leyendo hoy en la Nueva Traducción Viviente. Realmente la Reina Valera no logra captar en algunos versículos la fuerza, la intención del salmista. Y yo voy a estar leyéndolo y voy a estar exponiéndolo usando la Nueva Traducción Viviente hoy. Así que si usted puede acompañarme, vamos a ponernos en pie y vamos a leer la Escritura en este salmo, que aunque no es de nuestros favoritos, quizás tiene mucho que enseñarnos en esta mañana. Dice la Escritura: me dije, tendré cuidado con lo que hago y no pecaré en lo que digo. Refrenaré la lengua cuando los que viven sin Dios anden cerca. Pero mientras estaba allí en silencio, sin siquiera hablar de cosas buenas, el torbellino en mi interior se hizo cada vez peor. Cuanto más pensaba, más me enardecía, hasta que disparé un fuego de palabras. Señor, recuérdame lo breve que será mi tiempo sobre la tierra. Recuérdame que mis días están contados y cuán fugaz es mi vida. La vida que me has dado no es más larga que el ancho de mi mano. Toda mi vida es apenas un instante para ti. Cuando mucho, cada uno de nosotros es apenas un suspiro. Somos tan solo sombras que se mueven y todo nuestro ajetreo diario termina en la nada. Amontonamos riquezas sin saber quién las gastará. Entonces, Señor, ¿dónde pongo mi esperanza? Mi única esperanza está en ti. Rescátame de mis rebeliones, no permitas que los necios se burlen de mí. En silencio estoy delante de ti, no diré ni una palabra, porque mi castigo proviene de ti. Pero por favor, deja de castigarme. Estoy agotado por los golpes de tu mano. Cuando nos disciplinas por nuestros pecados, consumes como una polilla lo que estimamos precioso. Cada uno de nosotros es apenas un suspiro. Oh Señor, oye mi oración. Escucha mis gritos de auxilio. No cierres los ojos ante mis lágrimas, pues soy tu invitado, un viajero de paso, igual que mis antepasados. Déjame solo para que pueda volver a sonreír antes que parta de este mundo y no exista más. Señor, tenemos tu palabra. Te agradecemos por eso, Señor. Te damos ahora las gracias por poder en esta mañana escucharla, exponerla. Te pedimos que ella pueda hablar a nuestros corazones. Te agradecemos, Señor, porque en tu revelación tú has permitido, Señor, mostrarnos no solamente las cosas agradables, los días felices, sino que nos has permitido también, Señor, escuchar el sufrimiento, el dolor y aprender en medio de él. Oramos para que tú, Señor, puedas hablar tu palabra en esta mañana con claridad, que puedas, Señor, ser expuesta con fidelidad, Señor, a tu pueblo, reconociendo, Señor, que la necesitamos. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, en esta sección de los salmos, en varios de los salmos anteriores a este que tenemos hoy delante nuestro, David está angustiado. Si usted tiene buena memoria, en los domingos anteriores hemos estado viendo algunos salmos donde David derrama su angustia delante de Dios. Él expresa sin titubeos a Dios cómo se siente, cuál es su fatiga, cuál es su angustia. Y en los salmos anteriores, el
El kit de la angustia de David en muchas ocasiones tiene que ver con sus adversarios, con sus enemigos, con el mal que los que le rodean quieren llevar a cabo contra él. David está, de alguna manera, aun cuando no conocemos el contexto de estos salmos o de alguno de ellos, al parecer David está siendo o tratando de ser presa de sus enemigos. En uno de estos salmos David dice que todos los que le rodean se burlan de él, que él está puesto como escarnio para los que están a su alrededor. David se ve como nada delante de Dios. En este salmo que hoy hemos leído y que vamos a exponer, tampoco tenemos una idea clara del contexto. Y esto pasa en muchos de los salmos. Algunos dicen que David escribe este salmo cuando está en medio de la disputa con su hijo Absalón. Pero realmente esto no es lo que motiva a David a escribir este salmo. Si nosotros podemos dividir este salmo, vemos 4 partes en él. Los versículos del 1 al 3, o la primera parte del 3, David dice que él está atendiendo su camino y él está guardando silencio ante los impíos por un tiempo al menos. En los versículos 3 al final hasta el 6, David reconoce la brevedad y la vanidad de la vida. En los versículos del 7 al 11, David dice que su esperanza está en el Dios que lo está disciplinando. Y en los versículos del 12 al 13, David ora para que Dios aparte su disciplina mientras David camina con Dios hasta la eternidad. Si hay una verdad que nosotros vemos en este salmo, es la siguiente: la corrección de Dios destruye nuestro pecado y nos lleva más cerca de Él. La corrección de Dios destruye nuestro pecado y nos lleva más cerca de Él. En primer lugar, mis hermanos, en los versículos del 1 al 3, casi hasta el final del 3, David está haciendo una resolución. Él dice, me dije, y lo que está diciendo David literalmente ahí en el hebreo es, yo he resuelto. Y lo que David está resolviendo es cerrar su boca y andar rectamente delante de los impíos que le rodean, aun cuando él está sufriendo. Este sufrimiento que David está experimentando cuando tenemos la panorámica del Salmo completo, no es un sufrimiento que sus enemigos le estén imponiendo, es un sufrimiento que Dios mismo le está imponiendo. Dios está haciendo sufrir a David y lo está haciendo porque está disciplinando a David. Ahora, David está sufriendo, pero David quiere guardar silencio aun cuando ya no puede más. No quiere quejarse porque no quiere que los impíos que están a su alrededor se burlen de él ni piensen mal de Dios. Esa es la razón por la cual David está guardando silencio y él está diciendo, voy a tener cuidado con lo que hago y no pecaré con lo que digo. Refrenaré la lengua cuando los que viven sin Dios anden cerca. Mis hermanos, David está luchando con su angustia. David está luchando con su sufrimiento. Dios lo está disciplinando. Y esto para David es sumamente angustioso. Es como una olla que está recibiendo presión, está guardando silencio, pero llega un momento donde David sencillamente no puede más. Hermanos, si hay algo que a mí me llama muchísimo la atención en la Escritura, es la claridad que en la Escritura hay acerca de la vida, acerca de los hombres.
La Escritura no idealiza a nadie. La Escritura te muestra a los seres humanos, aquellos que dedican su vida a Dios, aquellos que son fieles a Dios, te los muestra en blanco y negro. Muchos pudieran ver en David una persona un hombre de Dios tremendo, ¿verdad? Es una frase que nosotros usamos mucho en este tiempo. Pero la Biblia y Dios en su revelación, Dios como autor de su revelación, nos permite mirar a los hombres que Él ha tenido por fieles y que Él ha usado a través de la historia como hombres débiles, como hombres pecadores, como hombres necesitados de su gracia y como hombres necesitados de su disciplina. Eso es lo que nosotros estamos mirando ahora en David. Ya no estamos mirando a ese David que la Biblia dice es conforme a mi corazón, en palabras de Dios mismo, sino que estamos mirando al David que está siendo quebrantado por su pecado de parte de Dios. Yo siempre digo, Dios nos habla sin guardarse nada. Si hay en esta vida un lugar donde usted siempre va a encontrar la verdad sin tapujos y de la manera más clara, es en la Escritura. La Escritura nos hace ver la realidad mostrada por Dios tal cual es. Dios no oculta la realidad de los hombres que Él usa. Dios no oculta el pecado de los hombres que Él usa. Dios lo ha plasmado en su revelación y lo ha plasmado de alguna manera también para beneficio nuestro tantos años después. Mis hermanos, David guarda silencio por un tiempo, pero David llega el momento que habla. David dice en el verso 3, cuanto más pensaba, más me enardecía, hasta que disparé un fuego de palabras. Y aquí viene lo primero interesante que hay en este texto. Normalmente usted y yo quizás en esta situación hubiésemos dicho cosas diferentes a lo que dijo David. Pero miren la reflexión de David cuando no pudo más en su sufrimiento, cuando no pudo más en la disciplina de Dios. Miren cuál fue la reflexión de David. Señor, recuérdame lo breve que será mi tiempo sobre la tierra. Recuérdame que mis días están contados y cuán fugaz es mi vida. La vida que me has dado no es más larga que el ancho de mi mano. Toda mi vida es apenas un instante para ti. Cuando mucho, cada uno de nosotros es apenas un suspiro. Somos tan solo sombras que se mueven y todo nuestro ajetreo diario termina en la nada. Amontonamos riquezas sin saber quién las gastará. Y David está haciendo aquí dos cosas y está reconociendo dos cosas. David está reconociendo, y es interesante las palabras que usa David aquí. Aquí están las palabras Adán y Abel. Y yo se los voy a decir, yo se los voy a leer ahora como está. Escuchen, verso 5. La vida que me has dado no es más larga que el ancho de mi mano. Toda mi vida es apenas un instante para ti. Cuando mucho, cada uno de Adán es apenas un suspiro. Somos tan solo Abel que se mueven y todo nuestro ajetreo diario termina en la nada. Eso es lo que dice David en este salmo. David está recordando que no solamente que la vida es breve, sino que la vida es vanidad. Y es interesante, cuando él habla de la vanidad de la vida, él equipara a todos los hombres
con Adán. Y cuando él dice, y todos nosotros, esa palabra que hay ahí en nosotros, que en la Reina Valera usted la tiene como hombre, es la palabra Adán. Y David lo que está reconociendo ahí es el pecado del ser humano. David comienza a reconocer no solamente que la vida es breve, sino que el hombre es pecador. Y David equipara poéticamente la brevedad de la vida con Abel. Miren lo que dice el verso 6. Somos tan solo Abel que se mueven y todo nuestro ajetreo diario termina en la nada. Qué interesante este juego de palabras poéticas que usa David para referirse a esta verdad que él está reflexionando en medio de su angustia. Somos pecadores. La vida es efímera. Y les decía ahorita que la reflexión de David pudiese verse muy diferente a la reflexión nuestra en medio del sufrimiento. Quizás la reflexión nuestra en medio del sufrimiento es la queja. Quizás la reflexión nuestra en medio del sufrimiento es la culpabilidad de otros y no nuestra propia culpabilidad. David no se está excusando. David está reconociendo que cada hombre es un Adán. Y que nuestra vida es como Abel. Que un día está en todo su vigor y pasa. Hay una traducción que dice que es como el soplo en nuestra nariz. Que usted hace, desapareció. Esa es la reflexión que trae a colisión David en este tiempo. Y David reflexiona aún más y dice, bueno, si yo entiendo todo esto, ¿a qué conclusión voy a llegar? Y aquí viene el punto de inflexión de este salmo. Es el verso que conocía mi hermana Nidia. Entonces, Señor, en medio de esta reflexión, en medio de la vanidad y la brevedad de la vida, en medio de la vida del hombre pecaminoso, ¿qué podemos esperar? Es la pregunta legítima que David se está haciendo aquí cuando llega a este punto. Pero la respuesta de David es providencial. ¿Dónde pongo mi esperanza? Mi única esperanza está en ti. En medio de este sufrimiento escabroso, difícil, en medio de este callar que ha secado la vida de David, cuando él abre su boca y reflexiona sobre la vida, sobre la suya y sobre la de todos los hombres, él se da cuenta de algo muy importante. La única esperanza del hombre está en Dios. Y eso es verdad para David, que está sufriendo en este punto. Y eso es verdad para ti, para mí, que podemos estar llenos de gozo. La única esperanza de esta vida está en Dios. ¿Tiene sentido cuando estás sufriendo? Sí. Pero tiene que hacer sentido para ti cuando también estés en el gozo. Porque nuestra esperanza no está en el gozo. Porque el gozo está y termina. Y si ahí está nuestra esperanza, nuestra vida es un cachumbambé. Siempre está patas arriba. Pero David nos está enseñando realmente cuál es el fundamento de la vida. ¿Cuál es el fundamento y cuál es la esperanza de la vida? Es Dios. David ha mirado a su alrededor y, mis hermanos, a nuestro alrededor no hay mucha esperanza. No la hay. No para nosotros que estamos aquí hoy.
Usted puede estar en cualquier lugar del mundo. Si su confianza no está en Dios, usted se va a tambalear. Y usted puede pensar, si yo hoy no estoy aquí, pero estoy allá, todo va a cambiar. Todo va a ser bueno. Todo se va a resolver. Mi vida va a tomar otro sentido. No. Tristemente he escuchado el testimonio de hermanos. No de nuestra iglesia, pero de otros hermanos que conozco. Hermanos, eso es mentira. Lo único que trae esperanza al corazón del hombre en cualquier circunstancia es Dios. Lo único. Y David reconoce eso en medio de su angustia. David sabe que la vida es efímera. David sabe que él es un pecador. David sabe que Dios lo está disciplinando fuertemente. David está a punto de dar gritos. De hecho, los está dando. Al final del Salmo lo dice. Pero en medio de todo eso, David tiene una esperanza inigualable. Su esperanza está en Dios. En aquel que lo está disciplinando. Y ahorita vamos a ver qué es lo que nos deja ver David entre líneas en este salmo. Y cómo David, aún en medio de su angustia y en medio de su dolor por la disciplina de Dios tan fuerte, él reconoce que hay un propósito santo y bueno en eso. David no solamente reconoce que su esperanza está en Dios, David hace una petición a Dios. Rescátame de mis rebeliones. No permitas que los necios se burlen de mí. David está reconociendo su pecado. Y ahorita les decía, mis hermanos, es muy fácil idealizar la vida de los hombres de Dios. Muchas veces decimos, oh, fulano es tremendo. Sí, pero tenemos solamente un pequeño registro de su vida. Fulano no es tan tremendo como para no necesitar la gracia de Dios en Jesucristo. Fulano también la necesita. Y Cristo tuvo que venir por fulano. Que su historia de vida en la Escritura puede ser tan tremenda, pero quizás hay cosas que Dios no ha revelado de él porque no las necesitamos, pero que nos permiten ver que esa tremendez de fulano, de alguna manera, en ciertos momentos de su vida, palidece. El único que es tremendo, mis hermanos, es Dios. En silencio estoy delante de ti, dice David, no diré ni una palabra. Y ahora, David antes estaba guardando para hablar, estaba ahí luchando contra él mismo, no quiero decir nada, pero ahora David está delante de Dios. Y cuando David está delante de Dios, dice, ahora sí estoy en silencio. Ahora sí no tengo nada que decir. ¿Ok? No diré ni una palabra, porque mi castigo proviene de ti. David reconoce que lo que él está sufriendo es legítimo castigo de Dios. Y a usted y a mí no nos gusta la disciplina. No vemos ningún bien en eso. Pero Dios sí lo ve y Él la lleva a cabo. David queda en silencio porque sabe que Dios justamente está obrando disciplina para con él. David no tiene armas, David no tiene argumentos para poner. ¿Qué le va a decir David a Dios? ¿Dios te está haciendo injusto con esto? Dios no es injusto. Por eso es que David queda completamente ahora en silencio. Ahora David también hace otra petición. Pero por favor, deja de castigarme. Estoy agotado por los golpes de tu mano, pero el versículo 11 es un versículo tremendo.
Y escúchelo, por favor. Si lo lee en la Reina Valera, no va a captar ahí la idea. Cuando nos disciplinas, mire lo que David está reconociendo. Mira el contraste aquí. David quiere que Dios quite su mano sobre él, pero mira lo que David dice aquí ahora en el verso 11. Cuando nos disciplinas por nuestros pecados, consumes como una polilla lo que estimamos precioso. Cada uno de nosotros es apenas un suspiro. David está diciendo esto. Y aún la Nueva Traducción Viviente no lo logra captar bien. ¿Usted sabe lo que está diciendo David? Yo estoy sufriendo, tu mano es pesada sobre mí, pero yo reconozco que cuando tu mano está sobre mí, tu disciplina está sobre mí fuertemente, tú me estás llevando a que esos deseos que yo tengo sean consumidos como una polilla. Qué tremendo. David está extenuado de la disciplina de Dios. Aún así, él sabe que la disciplina de Dios es lo que él necesita. Y que la disciplina de Dios es lo único que lo va a llevar a él a decir, esto que mi corazón anhela es basofia. Y ese deseo que yo estoy teniendo para eso, por la disciplina y por la acción de Dios sobre mí, que en momentos es irresistible, pero me está llevando a desechar y a desestimar esas cosas para el bien mío y la gloria de Dios. Qué tremendo. Mis hermanos, el versículo 11 nos habla de la fragilidad humana en dos sentidos sobre todo. En el sentido de cuando Dios actúa sobre nosotros, cuando el peso de la disciplina cae sobre nosotros, somos frágiles. Y ahí es cuando verdaderamente reconocemos lo frágiles que somos. Cuando entendemos que Dios está aplastándonos, sufrimos, nos angustiamos. Pero David está reconociendo también que en ese momento, y lo voy a decir en buen español, eso es lo que a él le hace falta. Porque eso es lo que va a llevarlo a abandonar ese pecado que trajo la disciplina de Dios. Qué tremendo. Y es por eso que en este punto yo le puse, nuestra esperanza es el Dios que nos disciplina. Y parece una paradoja, pero es una gran verdad. Nos angustia que Dios nos discipline, pero es nuestra necesidad que Dios nos discipline. Porque cuando usted mira el proceso, después que usted lo pasó, usted ve la bendición. El autor de Hebreos nos dice, mira, nadie tiene por bien la disciplina. Para nadie es motivo de gozo en el momento que es disciplinado. Esa es la realidad. Pero, dice el autor de Hebreos, Dios lo hace para que nosotros seamos partícipes de su santidad. Hay un valor intrínseco en la disciplina de Dios. David lo está reconociendo en este salmo. Oh Señor, oye mi oración, escucha mis gritos de auxilio, no cierres los ojos ante mis lágrimas. Y miren lo interesante que David dice al finalizar este salmo. Y no lo va tampoco a usted ver en la Reina Valera. Pues soy tu invitado, un viajero de paso, igual que mis antepasados. David está diciendo, Señor, yo estoy en este camino contigo. Yo no estoy en este camino separado de ti. Hermano, el Dios que está disciplinando a David es el Dios de David. No es extraño para David. David dice, yo y mis antepasados, y David está recordando aquí el pacto. Nosotros, Señor, tú nos has llamado a caminar contigo. Sabemos hacia dónde vamos. Atiende mi clamor.
Mira mi situación. Pues yo no soy un extraño para ti, yo soy tu invitado. Tú me has invitado a caminar contigo en esta vida efímera y pesada. Tú que me estás disciplinando, eres mi Dios. Tú eres quien me ha invitado a estar contigo y a ir contigo hasta la eternidad. Qué tremendo eso que dice David. Esa es una verdad para nosotros. El Dios que nos disciplina cuando pecamos no es el Dios extraño, no es uno de estos ídolos que andan por ahí, que usted no sabe si le agrada y si no le agrada, y que es un Dios tan lejano de la gente que usted no sabe cómo quedar bien con Él. Nuestro Dios no es así. Nuestro Dios es el Dios cercano, aquel que nos llama a cuenta cuando lo necesitamos, pero aquel que nos ha asegurado no solamente el camino, sino el lugar hacia donde vamos. Aquel que nos ha invitado por gracia en Jesucristo a caminar con Él. Aquel que aún en medio de su disciplina no nos abandona. Y David está siendo disciplinado fuertemente aquí. Pero David reconoce que Dios está, y él está caminando, más bien él está caminando con Dios hacia ese lugar. David reconoce que Dios ha hecho una promesa en el pasado. Él puede ver la fidelidad de Dios con los suyos. Hay un pacto que Dios ha establecido. Dios le ha invitado a caminar bajo ese pacto. Y aún en medio del sufrimiento, David está diciendo: yo soy tu invitado, yo voy contigo. Yo estoy caminando contigo. Yo sé hacia dónde voy. Cuando David habla de esto, mis hermanos, y cuando nosotros tenemos esta realidad, lo efímera que es la vida, no importa. No importa. De hecho, cuando nosotros entendemos esta realidad, tenemos que querer que la vida sea aún más efímera. Porque cuando esta vida, que se describe como Adán y como Abel, termine, ya no habrá reprensión, ya no habrá disciplina, ya no habrá angustia. Aquellos que hemos sido invitados, llegaremos al lugar preparado, disfrutaremos de Dios, ahora en su gozo, ahora en su plenitud, ahora en su presencia completa. Entonces, cuando nosotros entendemos esta realidad, ¿es efímera la vida? Gloria a Dios. Que el Señor la haga más efímera todavía. Y este es un gran problema de los cristianos. Los cristianos quieren vivir, y vivir, y vivir, y seguir viviendo aquí, y están en medio del dolor, y están en medio de la disciplina de Dios, y están en medio de las necesidades, pero anhelamos esto. Cuando lo que debemos anhelar es llegar a ese lugar que Dios ha preparado para nosotros. Y nuestra cosmovisión está tergiversada. Mis hermanos, ¿usted sabe qué? Este es un texto que la iglesia necesita muchísimo. A veces queremos escuchar una predicación que nos hable de la victoria, que nos hable de las metas cumplidas, de los sueños, de nuestros anhelos y de todo lo que tiene que ver con esta vida efímera y vana. Pero no nos gusta escuchar un texto que nos diga: Dios te disciplina severamente cuando tú pecas, y en medio de la disciplina tú tienes que conocer que ese Dios que te disciplina por amor a ti es tu esperanza. Tú tienes que reconocer que esta vida es una vanidad y es una brevedad y está llena de pecado, no tan solo del pecado ajeno, sino de tu propio pecado. Y tienes que reconocer además que, como David, usted es un peregrino y un extranjero en esta tierra, cuyo deseo más ferviente tiene que ser la otra tierra. Hermanos, David termina en el verso 13 diciendo: déjame solo para que pueda volver a sonreír. David continúa diciéndole a Dios: retira tu mano, estoy aplastado, por favor retira tu mano para que pueda volver a sonreír antes que parta de este mundo y no
exista más. Hay una oración que alguien hizo basado en la verdad de este Salmo 39. Yo quiero terminar con ella porque me parece muy oportuna. Esta es la oración de un hijo de Dios de este tiempo. Al leer, al experimentar la verdad del Salmo 39, él ora de esta manera. Y si usted puede ahora mismo pensar, no repetir, pero pensar en lo que este hombre oró, y si usted puede reflexionar en esto y decir, es verdad, yo quiero hacer que esta sea mi oración también, cuando entiendo la verdad del Salmo 39, pues yo le invito. Este hombre oró de esta manera: Señor, me siento como un desastre por dentro. ¿Por qué la vida es tan dura y el mundo tan roto? He estado luchando con la forma en que estoy pensando. Tengo grandes sentimientos y grandes preguntas. Veo las consecuencias del pecado, tanto la mía como de otros, y me deprime. Ayúdame a venir y confiar en ti. No me dejes hablar tontamente por desesperación y amargura. Por favor, calma mi corazón con tu amabilidad. He pecado y me duele, pero sé que eres mi Redentor. Te necesito, Dios. Oh, te necesito. Perdóname por mi pecado y restáurame. Ayúdame a encontrar mi alegría en ti para que no pueda correr al pecado. Dame una perspectiva eterna sobre la vida. Haz que me dé cuenta de que la vida es corta y ayúdame a aprovechar cada día por la causa de Cristo. Ayúdame a llegar al fin de mí mismo y a depender de ti. Cuando la vida está llena de dolor y decepción, ayúdame a encontrar mi esperanza en ti. El mundo vive para hoy, pero ayúdame a vivir con la esperanza de la eternidad. Dios, por favor, ten piedad de mí. Escucha mis oraciones y gritos de ayuda. Usa tu amorosa disciplina para santificarme. Haz que quiera más de ti. Concédeme perdón. Dame sabiduría a medida que avance. A pesar de que siento que estoy luchando en la oscuridad, tengo esperanza en ti, la luz del mundo. Ayúdame a no desesperarme, sino a someterme a tu voluntad. Convénceme de que eres suficiente. Recuérdame de nuevo quién eres, mi Redentor, mi roca. Tráeme alegría y paz en ti. Ayúdame a confiar en tu fidelidad a tus promesas. Solo tú puedes librarme de mi pecado, miedo, desesperación, enemigos y muerte. Sé mi roca. Gracias por volver tu rostro de mi pecado y hacia Cristo. David dice, aparta la mirada de mí para que pueda volver a sonreír. Gracias por alejarte de tu Hijo en la cruz para que siempre pueda experimentar tu amor. Ayúdame a medir mis días y a gobernar cada uno en tu amor. Esta es la oración de este hombre. Al escuchar, al meditar, al ver la verdad del Salmo 39. Hermanos, termino recordando la verdad. La corrección de Dios destruye nuestro pecado y nos lleva más cerca de Él. La corrección de Dios destruye nuestro pecado y nos lleva más cerca de Él. Que podamos ver el valor que tiene la verdad de este salmo. Que podamos entender los principios y la verdad que David está expresando en medio de su angustia aquí. Que podamos entender que nuestra única esperanza es Dios. Que Él es nuestro único consuelo, aun cuando sea Él quien nos está infringiendo dolor en medio de la disciplina. Y que Él nos ayude a recordar que hemos sido invitados por Él a caminar hasta la eternidad. Que el Señor nos bendiga.